Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Perla Ivonne Velázquez Delgado. Soy médico residente del primer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la UMAE Mérida. Hoy vamos a abordar los tumores de la glándula suprarrenal, que también son llamados incidentalomas. Dentro del contenido vamos a abordar al adenoma, al mielolipoma, al feocromocitoma, carcinoma suprarrenal, metástasis, linfoma y tumor de colisión. Como se sabe, las glándulas suprarrenales suelen ser el sitio frecuente de lesiones asintomáticas que son descubiertas mientras se realiza un estudio por cualquier otro motivo. Es por ello que se les da el nombre de incidentalomas. En su gran mayoría suelen ser benignos. Entre la etiología, en lo que respecta a la población general, prácticamente un 41% de estos van a corresponder a adenomas, el 10% a metástasis, el 10% a carcinoma adrenocortical, el 9% a mielolipoma, un 8% a feocromocitomas y el porcentaje restante a linfomas, hemorragias y hemangiomas. Normalmente lo importante cuando se detecta un incidentaloma es ver si esta lesión es hormonalmente funcionante o no funcionante, si es benigna o es maligna, ya que de esto va a depender pues el manejo que se le dé. Hablando de lleno de lo que es el adenoma suprarrenal, pues ya comentamos que este va a ser el más frecuente de los incidentalomas. Prácticamente lo podemos observar en casi todas las edades, en el 1% de los adultos jóvenes, en un 3% después de los 50 años, con un pico de incidencia entre los 60 y 69 años. Y pues prácticamente después de los 70 años lo podemos observar hasta en un 15% de las personas. Tiene una mayor prevalencia en personas diabéticas con obesidad e hipertensión, y son descubiertas hasta en un 2% en las autopsias a nivel global. Tiene una mayor predisposición por el sexo femenino y por la glándula suprarrenal derecha. De estos adenomas, el 70% van a ser no funcionales y un 5 o a un 16% aproximadamente los no funcionales. Funcionales. De estos funcionales, un 6% van a ser secretores de cortisol, 1% aldosterona y el resto a hormonas sexuales. Los que secretan cortisol pues van a dar lugar a síndromes como por ejemplo el de Cushing, que se va a caracterizar por lo que es cara de luna llena, obesidad central, estrías color púrpura, joroba de búfalo. Los adenomas que son secretores de aldosterona van a dar lugar al síndrome de Font, que se va a caracterizar por hipertensión y debilidad. Los que son secretores de hormonas andrógenas, pues van a dar lugar a lo que es la virilización en la mujer, y aquellos adenomas que no son funcionalmente hormonales van a tener niveles de hormonas normales. Estos adenomas se van a caracterizar principalmente por tener abundantes lípidos intracitoplásmicos hasta en un 70%, y pues es lo que nos va a dar lugar para poderlos caracterizar de manera adecuada en la tomografía y en la resonancia magnética. Normalmente no se suele utilizar lo que es la ecografía para la evaluación de los incidentalomas. Sin embargo, algunos de los hallazgos que podemos encontrar en lo que respecta a los adenomas va a ser una masa sólida pequeña, bien definida, homogénea, hipoecoica. Y normalmente el hígado pues nos va a servir como ventana para poder pues visualizar bien estas imágenes. Este es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de glándula suprarrenal, donde podemos observar esta imagen que se encuentra señalada con la flecha blanca, de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipoecoica, y que se encontraba en relación a un adenoma suprarrenal. Las siguientes son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de fosas renales derechas, donde podemos observar adyacente a lo que es el hígado y el riñón, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, que a la aplicación Doppler Color no presenta vascularización. Esta lesión tenía una medida aproximadamente de 2.3 centímetros por 1.5 centímetros. El resto del estudio se encuentra sin alteraciones. Bueno, tomográficamente, ¿cómo vamos a estudiar a los adenomas? Vamos a tener
que se puede realizar la fase simple, y cuando esta pues no nos da hallazgos de benignidad, vamos a usar una fase contrastada, la cual va a requerir una fase portal a los 60 segundos posterior a la administración del contraste, una fase tardía a los 15 minutos de haber administrado dicho contraste. Se requieren cortes finos aproximadamente de 2 a 3 milímetros, y pues se pretende que la medición de la densidad abarque aproximadamente 2/3 de la lesión. De igual forma, se necesita que la medición se eviten lo que es las áreas periféricas para evitar lo que son el artefacto de volumen por el tejido adiposo adyacente, y también pues evitar zonas de hemorragia o necrosis. Se ha observado en diversos estudios que el mayor tamaño de la masa nos va a dar una mayor probabilidad de que ésta sea maligna. Si supera los 4 centímetros, el porcentaje de malignidad que se ha reportado es del 70%, y si es mayor de 6 centímetros, hasta un 85% de que esta lesión sea maligna. Vamos a ver que en la tomografía la vamos a encontrar de bordes bien definidos, redondeada o ovalada, homogénea, y pues vamos a encontrarnos dos tipos de adenomas, unos adenomas típicos, que van a ser los que van a ser ricos en lípidos, hasta en un 90%, van a tener una medida aproximadamente menor a 2 centímetros, las vamos a ver de manera homogénea, densidad de tejidos blandos, aproximadamente de 0 a 20 UH, con un corte de menos 10 UH. Vemos que este corte de menos 10 UH nos va a dar una sensibilidad del 71% y especificidad del 98% de que lo que estemos viendo sea un adenoma. Y pues también hemos visto que el tamaño menor a 2 centímetros se asocia a lo que es el síndrome de Cohn, y los que tienen entre 2 y 5 centímetros al síndrome de Cushing. En lo que respecta a los adenomas atípicos, los vamos a observar como masas heterogéneas, esto asociado a lo que son zonas de hemorragia, calcificación y necrosis, lo que va a disminuir pues el porcentaje de grasa en estas, por eso se van a ver como pobres en lípidos, con una densidad mayor de entre 10 a 30 UH y con una medida mayor a los 4 centímetros. En estos adenomas atípicos es cuando llevamos a cabo lo que es la tomografía contrastada. Y normalmente los adenomas en la tomografía contrastada los vamos a ver con densidades de 40 a 50 UH, en la fase tardía de 20 a 25 UH. Y normalmente vamos a utilizar dos fórmulas, la del lavado absoluto, que usa el coeficiente de atenuación de la fase portal y la fase tardía, con el coeficiente de atenuación de la fase simple. Y cuando nos da un porcentaje de lavado mayor al 60%, nos está hablando pues, que tiene un lavado rápido y que se trata de un adenoma. Y en lo que respecta al lavado relativo, pues va a ser un cálculo aproximado del lavado absoluto cuando se descubre un incidentaloma y no se había tomado una fase simple anteriormente. Entonces, cuando nos da un porcentaje de lavado relativo mayor al 40%, estamos en lo que sería pues el diagnóstico de un adenoma. Las siguientes son dos imágenes de tomografía en corte axial, de abdomen, en fase simple y en fase arterial, con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de localización derecha, adyacente a lo que sería el hígado, la columna vertebral y la vena cava inferior, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipointensa, que presentaba una densidad de 6 unidades Hounsfield en la fase simple. En la fase contrastada podemos observar que presenta un realce de 53 unidades Hounsfield. En la fase venosa portal vemos que presenta un realce de 60 unidades Hounsfield, y en la fase tardía hasta 27 unidades Hounsfield. Al llevar a cabo la fórmula de lavado nos da un resultado del 61%, lo que pues nos da el diagnóstico de adenoma. Y pues algunas literaturas han mostrado pues como punto de corte también un 50% para arriba puede ser diagnóstico de adenoma. En lo que respecta a la resonancia magnética, vamos a ver que esta es la piedra angular para el diagnóstico de los adenomas, cuando por tomografía los hallazgos son ambiguos.
ya que nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, de un adenoma rico en lípidos, de pues una metástasis que no va a contener lípidos, como veremos más adelante. Vamos a poder observar en una secuencia T2, pues la intensidad de la glándula va a ser similar a la densidad de la glándula contralateral. En la T1 en fase la vamos a ver hiperintenso, y en una secuencia en fuera de fase lo vamos a ver hipointenso. Esta pérdida de señal en fuera de fase se va a reconocer porque en la periferia de los órganos que se encuentran en contacto con el tejido adiposo, pues se va a formar lo que es un halo negro que va a rodear a estos órganos como que si estuvieran dibujados por tinta china. Y pues esto va a ser evidente en las glándulas suprarrenales, pues debido a que se encuentran inmersas en lo que es tejido adiposo. Y pues esta interfase entre lo que es la glándula y el tejido adiposo, pues va a producir el artefacto de cancelación. De igual forma podemos valorar lo que es la caída de la señal de manera cualitativa, comparando visualmente la intensidad de la lesión adrenal con respecto al vaso, o de manera cuantitativa, observando lo que es la fórmula, dividiendo la intensidad de señal de la lesión con respecto a la intensidad del vaso en fase y en fuera de fase. Y cuando nos da un porcentaje de menos 0.71, también nos va a dar el diagnóstico de adenoma. Cuando se usa, por otro lado, el contraste en la resonancia magnética y encontramos un lavado mayor al 50%, de igual forma nos hace el diagnóstico de adenoma. Las siguientes dos imágenes son dos ejemplos de resonancia magnética en plano axial y en plano coronal, en T1 en fase, de una paciente de 35 años femenina, donde podemos observar de localización suprarrenal izquierda una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipointensa, y que a la aplicación, a la secuencia fuera de fase, presenta una caída de la intensidad de señal. Las siguientes son tres imágenes de resonancia magnética en planos axiales, en secuencia T2, en T1 en fase y en fuera de fase, donde podemos observar de localización izquierda una imagen de morfología redondeada, ovalada, más bien dicho, de bordes bien definidos, hipointensa, y que, como se puede observar en las imágenes, presenta una caída de señal en la secuencia fuera de fase. De igual forma podemos utilizar lo que es la tomografía por emisión de positrones para poder diferenciar los adenomas, ya que estos no van a presentar aumento de la captación del análogo de la glucosa. En lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, podemos saber que los incidentalomas en sí van a ser diagnósticos diferenciales entre ellos. Sin embargo, vamos a darle esos diagnósticos diferenciales más al adenoma suprarrenal, que pues ya vimos en la clase pasada. En lo que respecta a la hiperplasia suprarrenal, pues vamos a ver que lo más importante de aquí es que las ramas de lo que son la glándula suprarrenal van a tener un grosor mayor a 10 milímetros. Normalmente ambas glándulas se van a ver afectadas y no van a visualizarse lo que son masas, nódulos, y tampoco va a tener un realce ni un patrón de lavado. En lo que respecta a la hemorragia, pues lo principal es que debe de existir el contexto clínico, como por ejemplo un trauma, una diatesis hemorrágica, el estrés fisiológico, y las densidades que va a manejar cuando es una hemorragia aguda, pues van a ser de 40 a 60 unidades Fonfit. Algo que nos va a hacer un poquito difícil de diferenciar, pues va a ser la hemorragia de las hemorragias como tal dentro de los incidentalomas. Y pues lo que nos va a ayudar pues va a ser el cambio durante el tiempo y la evaluación de la grasa perirrenal, así como la extensión del hematoma a los tejidos circundantes. Y pues también con las imágenes posteriores de seguimiento vamos a ver que va a existir una resolución o una reducción de esta lesión. Y en lo que respecta a los hematomas crónicos vamos a poder visualizar lo que son pseudoquistes y calcificaciones. Hablando ahora de lo que es el mielolipoma adrenal,
Pues esta es una neoplasia benigna rara que va a estar compuesta principalmente de adipocitos maduros y tejido hematopoyético en sus tres líneas celulares, que son los mieloides, las eritroides y los megacariocitos. A pesar de que tiene componente hematopoyético, pues no se van a ver anormalidades hematológicas, a excepción de lo que es la médula ósea intracelular. Y pues esta entidad fue descrita por primera vez en 1905 por Bjerke. Sin embargo, fue hasta 1929 cuando se le afinó el nombre de mielolipoma por el doctor Oberland. Aunque no se sabe la causa de esta lesión, una de las teorías más aceptadas pues es la metaplasia celular adenocortical, que ocurre en respuesta a estímulos como la necrosis, la inflamación, la infección y el estrés. Esta lesión puede ser encontrada hasta en el 0.4% de las autopsias y normalmente se puede ver en edades avanzadas como los 50 a los 70 años. Y esta, a comparación de lo que es el adenoma, esta entidad tiene una mayor prevalencia por el género masculino. Suelen ser lesiones únicas y pues también tiene predilección por el lado derecho. El tamaño suele ser variable, aproximadamente de los 2 a los 10 centímetros, sin embargo se han descrito hasta de 30 centímetros, que pues ya son palpables y sintomáticos. Y también se han descrito mielolipomas extrarenales de manera simultánea. En lo que respecta a los síntomas, estos pues normalmente suelen ser asintomáticos, sin embargo, cuando tienen diámetros mayores a 4 centímetros, suelen tener como complicación la hemorragia retroperitoneal, la cual se va a presentar como dolor de abdomen de forma aguda o de espalda, acompañada de lo que son náuseas, vómitos e hipotensión, así como sangrado de tubo digestivo alto y bajo. Y aunque no es un tumor hormonalmente funcional, vamos a ver que se va a encontrar asociadas en el 10% de los casos con trastornos endocrinos, como por ejemplo el síndrome de Cushing, la hiperplasia subcutánea congénita, el síndrome de Cohen, y pues también lo podemos ver en ubicaciones extraadrenales, como ya les comenté, principalmente en un 15% lo vamos a observar en el retroperitoneo, en el mediastino, de manera renal o de manera perirrenal. Ecográficamente, ¿qué hallazgos vamos a ver? Pues normalmente la vamos a ver como una masa bien definida, heterogénea, con algunos componentes mixtos, hipoecoicos o hiperecogénicos. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de glándula suprarrenal derecha, donde podemos observar adyacente a lo que es el riñón derecho, una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos, heterogénea, de predominio ecogénico y que a la aplicación de Doppler color no presenta una vascularización y pues que esta se encontraba en relación a lo que es un mielolipoma. En lo que respecta a los hallazgos por tomografía, vamos a ver que esta masa la vamos a ver predominantemente heterogénea, de bordes bien circunscritos, normalmente de atenuaciones bajas, de entre menos 30 a menos 90 unidades Hounsfield, y se ha visto que si supera los menos 115 unidades Hounsfield, pues prácticamente ya nos da el diagnóstico de un mielolipoma. Y pues esto a veces nos va a dificultar pues el tratar de separarla de lo que es la grasa retroperitoneal circundante. Se ha asociado en un 20% a calcificaciones y cuando existen complicaciones como la hemorragia que comenté, pues suelen existir regiones de mayor atenuación. Esta es una imagen de tomografía de abdomen en corte axial, en fase portal con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de localización izquierda una imagen de morfología ovalada, de bordes bien definidos, heterogénea, de predominio hipoecoico, de predominio hipodenso, perdón, en relación a un mielolipoma. Las siguientes dos imágenes son dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial de un mismo paciente en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar en la fase simple, que sería esta, una imagen de morfología ovalada, de bordes bien definidos, hipodensa, con dos calcificaciones en su interior.
y que la aplicación de medio de contraste presenta un realce heterogéneo, esto en relación a un mielolipoma. La siguiente imagen es una tomografía de abdomen en corte axial, en fase portal, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar señalada con la flecha blanca una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensa, en relación a lo que sería un mielolipoma. En lo que respecta a la resonancia magnética, pues vamos a observar aquí que los mielolipomas los vamos a observar en secuencias T1 hiperintensos. En T1 en fase, vamos a observar que pues va a presentar una pérdida de la señal cuando se encuentra en secuencia fuera de fases, y en T2 lo vamos a ver de señal intermedio intenso. Estas son dos imágenes de resonancia magnética en planos coronales, en T1 y en T2, donde podemos observar de localización suprarrenal izquierda una imagen de morfología ovalada, de bordes bien definidos, hiperintensa en T1 y heterogénea en T2 de predominio hipointenso en relación a lo que sería un mielolipoma. Las siguientes son dos resonancias magnéticas en plano axial, en T1 en fase y en T1 fuera de fase, donde podemos observar de localización en glándula suprarrenal izquierda una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, que presenta una pérdida de señal en la secuencia fuera de fase que nos da el diagnóstico de mielolipoma. En las siguientes dos estudios de resonancia magnética, en planos axiales, en secuencia T2 haste y en T2 con saturación grasa, podemos observar en glándula suprarrenal derecha, señalada con las flechas y la cabeza de flecha, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, que podemos observar que en la secuencia con saturación grasa presenta una pérdida de la señal, esto en relación a lo que sería un mielolipoma. En lo que respecta ahora a los diagnósticos diferenciales, pues hay que recordar de nueva cuenta pues que entre ellos mismos van a ser diagnósticos diferenciales. Sin embargo, vamos a añadir dos más, que sería el liposarcoma retroperitoneal, el cual pues va a simular un tumor graso, ya sea suprarrenal o renal, pues va a tener por ende densidades grasas o de tejidos blandos, y en su interior vamos a encontrar múltiples septos. También pueden verse heterogéneas cuando son muy grandes. En lo que respecta al angiomiolipoma renal, vamos a ver que esta es una neoplasia renal benigna y que pues va a contener grasa. Cuando se encuentra mayor a lo que son 4 centímetros, también va a presentar como complicación lo que es la hemorragia. Hablando ahora del feocromocitoma, esta es una neoplasia endocrina de células cromafines que van a sintetizar, almacenar y secretar lo que son las catecolaminas. Va a haber una incidencia entre 1 a 2 por cada 100.000 habitantes año, y aproximadamente va a corresponder al 1.9% de los pacientes que cursan con hipertensión secundaria. En el 90% de estos feocromocitomas se van a dar de manera esporádica, y un 10% pues se va a encontrar asociado a lo que son antecedentes familiares. Normalmente lo vamos a ver con mayor incidencia entre la cuarta y la quinta década de la vida, va a afectar a ambos sexos por igual, y aunque es raro en niños, pero sí puede haber, cuando se diagnostican en estos, normalmente suelen ser múltiples y suelen estar asociados a síndromes hereditarios. Hasta el 80 o 85% de estos feocromocitomas los vamos a encontrar en lo que es la médula adrenal. Sin embargo, podemos encontrarlos también de localización extraadrenal y que también son llamados paragangliomas. La localización suprarrenal que vamos a encontrar con mayor incidencia pues va a ser a lo largo de lo que es la cadena ganglionar simpática paraórtica, en el órgano de Sutherland, en la pared de la vejiga urinaria, en la cadena ganglionar simpática de cuello y de mediastino, subdiafragmáticos y en el tórax. Y pues como sabemos, estos feocromocitomas pues prácticamente van a corresponder al 8% de los incidentalomas.
suelen estar asociados a lo que son enfermedades genéticas, como por ejemplo la enfermedad endocrina múltiple tipo 2, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Streifen-Weber, la TEA de Carney, y lo que respecta a los extrarrenales, la esclerosis tuberosa. Ese tumor también suele ser llamado como el tumor de la regla de 10, ya que prácticamente el 10% de ellos van a ser paragangliomas, 10% vamos a verlos de manera bilateral, 10% van a ser malignos, 10% van a encontrarse en pediátricos, van a ser silentes, el 10% va a estar asociado a herencia autosómica dominante, 10% van a ser van a estar recidivantes después de lo que es la cirugía. Y en lo que respecta a lo que es los síntomas, vamos a ver que estos van a tener una tríada clásica que va a estar compuesta por lo que es cefalea, palpitaciones y diaforesis. Y pues estos pacientes que tengan estos síntomas, y aparte de la hipertensión, pues va a tener prácticamente un 99% de sensibilidad. Además, también va a estar asociado a lo que son problemas visuales. Cuando ocurren crisis por este feocromocitoma, podemos ver también lo que son temblores, arritmias, y también suelen existir cuadros atípicos que ya se han complicado con infartos agudos de miocardios, eventos vasculares cerebrales, así como edema agudo de pulmón. Y pues bioquímicamente vamos a ver elevaciones de las catecolaminas, como la norepinefrina, la epinefrina, y normalmente suelen no ser invasivos ni metastásicos. Ecográficamente, ¿cómo podemos observarlos a estas lesiones? Vamos a verlas como masas sólidas quísticas, algunas veces heterogéneas de aproximadamente de 3 a 5 centímetros y que no van a presentar vascularidad. Estas son dos imágenes de dos ultrasonidos en escala de grises, con transductor convexo, de topografía de glándula suprarrenal derecha, donde podemos observar una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, heterogénea, de predominio ecogénico en comparación del hígado, que la aplicación del Doppler color no presenta vascularidad. Las siguientes son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises, con transductor convexo, en un corte transversal oblicuo, donde podemos observar la localización de glándula suprarrenal derecha, una imagen de morfología ovalada, de bordes bien definidos, heterogénea, en relación a lo que sería un feocromocitoma, que pues tenía las medidas que vemos en la imagen. En lo que respecta a los hallazgos por tomografía, vamos a ver a estos feocromocitomas en las tomografías sin contraste como una masa redondeada, bien definida, homogénea, con densidad similar al músculo y con algunas zonas de mayor densidad asociadas a zonas de hemorragia y o de menor densidad por componente quístico, necrosis o septos. También se les suele asociar a lo que son calcificaciones. En lo que respecta a la tomografía con contraste, pues va a haber un realce heterogéneo, pues debido al mismo componente hemorrágico o necrótico que va a haber dentro de ella. También puede haber un realce periférico con nivel líquido. Esta es una imagen de tomografía en corte axial, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de localización en glándula suprarrenal izquierda, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensa, y que la aplicación del medio de contraste presenta un realce heterogéneo, que podemos observar de igual forma algunas áreas de menor densidad en su interior asociada a calcificaciones que también presenta en relación a lo que es un feocromocitoma. Esta tomografía pues está un corte más abajo a nivel de lo que es el líquido renal. Estas son otras dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial, en fase simple y en fase contrastada, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de localización izquierda, de topografía de lo que es la glándula suprarrenal, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos. En la fase simple la podemos ver prácticamente homogénea, hipodensa,
que la aplicación del medio de contraste presenta un realce heterogéneo asociado a áreas quísticas en su interior y que estaba en relación a un feocromocitoma gigante. Las siguientes son dos imágenes de tomografía en reconstrucción coronal con ventana para tejidos blandos en fase arterial y fase venosa, donde podemos observar una masa suprarrenal derecha de morfología ovalada, de bordes discretamente definido, que es heterogénea, asociada a algunas zonas hipodensas en su interior en relación a lo que son áreas de necrosis. Y pues esta lesión, según mi literatura, tenía una medida promedio de 20 centímetros, como podemos observar, también hacia un desplazamiento de su riñón ipsilateral hacia inferior. Las siguientes dos imágenes son de un paciente en una tomografía de abdomen de corte axial, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de localización en glándula suprarrenal izquierda, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensa, y que la aplicación del medio de contraste presenta un realce periférico asociada a una zona central hipodensa en relación a zonas de necrosis, y pues esta lesión presentaba una medida aproximadamente, según la literatura, de 6.5 y que estaba en relación a un feocromocitoma. Ahora, hablando de los hallazgos por resonancia magnética, vemos que esta lesión la vamos a poder observar en T1 isointensa respecto al músculo e hipointensa en comparación al hígado, y pues puede presentar una intensidad de señal heterogénea con algunas áreas de necrosis y de hemorragia que pueden presentar. En T2 la vamos a ver marcadamente más hiperintensas, esto pues debido al contenido de agua debido a la necrosis, y normalmente la señal pues que presenta va a estar también asociada a niveles líquido-líquido. En T1 con contraste, pues vamos a poder observar un patrón característico que suelen tener estas lesiones en sal y pimienta, pues debido a la vascularidad del tumor. Esta es una imagen de resonancia magnética en plano coronal, en plano coronal y en plano axial, donde en secuencias T1 y en T2 podemos observar una lesión de morfología redondeada localizada en glándula suprarrenal derecha, de bordes bien definidos, que presenta una señal intermedia en T1 y una señal intensa en T2 en relación a lo que es un feocromocitoma. Las siguientes son dos imágenes de resonancia magnética de un mismo paciente en plano axial, en T1 en fase y en fuera de fase, donde podemos observar que dicha lesión no presenta caída de la señal y pues que estaba en relación a un feocromocitoma. Las siguientes son dos imágenes de resonancia magnética de abdomen en plano coronal y en plano axial, en T1 con contraste más saturación grasa, donde podemos observar de localización en glándula suprarrenal derecha, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, heterogénea con algunas zonas intensas hacia su periferia y con una área hipointensa en su interior en relación a una zona de necrosis. Eso todo en relación a un feocromocitoma. Y pues también existe la entidad de feocromocitoma maligno, que va pues a tener una prevalencia del 10%. Sin embargo, la única prácticamente cosa que nos va a diferenciar de un feocromocitoma maligno de uno benigno va a ser que al momento del diagnóstico prácticamente esta neoplasia y ahí son metástasis. Y se ha visto que pues los tumores con diámetros mayores a 5 centímetros pues van a presentar una malignidad de hasta el 76%. Pueden hacer
metástasis con extensión directa a lo que es la grasa circundante y a órganos adyacentes, y pues también a ganglios regionales y retrocurales. Los sitios de diseminación hematógena pues lo vamos a poder observar tanto en hueso, en hígado y en pulmón. En lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, en el feocromocitoma vamos a poder observar a lo que son la tuberculosis suprarrenal o la infección por hongos, que pues va a ser también diagnóstico diferencial, además de los otros incidentalomas. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que estas masas también las vamos a poder ver heterogéneas, que van a tener una escasa captación al contraste y pues también van a presentar áreas de atenuación baja centrales por necrosis. También pueden presentar un anillo periférico que realza y asociado también a calcificaciones. Normalmente tiene un tamaño asimétrico la glándula y se puede ver pues de manera bilateral. Hablando ahora de lo que es el carcinoma suprarrenal, pues este tumor es una neoplasia maligna rara que puede ser hormonalmente funcional o no funcional y pues que prácticamente va a corresponder al 2% de todos los cánceres. Cuando se diagnostican, aproximadamente el 50 al 60% ya hizo metástasis locorregional o a distancia. Se van a ver aproximadamente 2 casos nuevos por 1.000.000 al año y tiene una incidencia mayor por el género femenino, que va a corresponder prácticamente al 90% de los casos. Y en ellas, pues, los tumores funcionales van a ser los que más van a prevalecer a comparación del hombre, que pues van a ser los no funcionales. Van a existir aquí 2 picos de incidencia. El primer pico se va a dar debajo de los 5 años y el segundo pico entre la cuarta y la quinta década de la vida. Normalmente se va a caracterizar por ser un tumor de rápido crecimiento, con invasión local y a distancia, y pues que va a tener una sobrevida aproximadamente de 18 meses. En los niños va a tener un mejor pronóstico. Se va a ver asociado a lo que son los síndromes de Beth-Wilhelm, el síndrome de Fraumeni, también está asociado a lo que es el síndrome de Carney, a la neoplasia endocrina múltiple y a la coliposis adenomatosa familiar. En lo que respecta a lo que son las características patológicas y a la supervivencia que presenta debido a estas, pues vamos a ver que el tamaño va a ser importante, al igual que la hemorragia intramural que presentan o las figuras simpáticas, ya que se ha observado que los tumores mayores a 12 centímetros pues van a tener una supervivencia a 5 años de aproximadamente el 22%, y en comparación de lo que sería el 53% de tumores más pequeños. La hemorragia intramural pues ya se ve como un tumor, un factor de mal pronóstico. Y en cuanto a las figuras mictóticas, pues se ha observado que cuando son mayores de 20 o 50 campos de alta frecuencia, pues la supervivencia va a ser de 14 meses a comparación de los 58 meses que se observa cuando estas figuras mictóticas son menores a 20. En cuanto a los síntomas, vamos a ver entonces que, como ya comentamos, pues van a ser tanto de tumores funcionales como no funcionales. Estos síntomas van a depender tanto del tamaño y también de la metástasis. En lo que respecta a lo que son los tumores funcionales, vamos a ver que prácticamente el 40% de estos van a ser secretores de cortisol y pues va a estar asociado, como ya comenté durante toda la exposición, al síndrome de Cushing, que se caracteriza de nueva cuenta por el aumento de peso, la debilidad muscular, por la hiperglucemia, la hipertensión y la hipocalemia que pueden presentar a estos pacientes. Los que son hipersecretores de aldosterona, pues a la hipertensión y a la debilidad muscular. Y en la virilización, que es la siguiente hormona mayor secretada de estos carcinomas, vamos a encontrar en la mujer que puede presentar lo que es alopecia, engrosamiento del vello, también puede presentar acné, hipertrofia del clítoris, y amenorrea. Y cuando los hombres presentan pues aumento en la secreción de estrógenos, pues van a dar datos de feminización como es la ginecomastia, el hipoandrogenismo y la disminución del líbido.
En niños, cuando ocurre esto, pues puede dar lo que es la pubertad precoz. Este carcinoma está caracterizado también por invadir lo que son estructuras vasculares y pues va a dar lugar a lo que son síntomas atípicos, como por ejemplo cuando ocurre una trombosis en vena cava inferior, va a dar lugar a un edema periférico y cuando ocurre una invasión a vena renal puede dar lugar a hematuria y a proteinuria. Este tumor se va a caracterizar no solo por secretar una hormona a la vez, sino porque puede secretar varias veces a la vez son diferentes hormonas. Se ha visto que es patognomónico del carcinoma suprarrenal cuando existe hiperandrogenismo asociado a hipercortisolismo. Y en lo que respecta a los no funcionales, que van a corresponder al 54%, vamos a ver que estos van a estar dados por el efecto de masa que presenta dicho tumor, que va a estar asociado a lo que es dolor abdominal, saciedad temprana, acompañado de náuseas o vómitos. Esta masa suele ser palpable y pues también puede verse asociado a lo que es pérdida de peso y fiebre. Hablando ahora entonces de la diseminación de dicho tumor, vamos a ver que este puede dar lugar a extensión directa, afectando lo que es la grasa circundante, a órganos adyacentes como hígado, riñón, páncreas y pues los tomos a las venas cava renal y a la vena renal. Por vía hematógena vemos que las metástasis más comúnmente que van a tener este tumor pues va a ser a hueso, a hígado y a pulmones. Y en lo que respecta a la vía linfática, vamos a ver que se va a ver comprometidos los ganglios retrocurales, los de la vena cava superior y los aórticos, y pues prácticamente estos dos últimos suelen verse a menudo juntos. Este tumor también va a tener una característica importante, ya que puede estar asociado a segundos primarios, como por ejemplo el mama, el linfoma, el carcinoma de tiroides, de colon o algún carcinoma de piel. En lo que respecta a la clasificación de TLM, vamos a ver pues que esta está dada por lo que es el tamaño del tumor, la invasión que presenta, el compromiso linfático y pues si existe o no metástasis a distancia. Vamos a ver que una T1 va a tener un tumor menor de 5 centímetros y no va a haber lo que es una invasión local. En la T2 va a ser un tumor mayor de 5 centímetros, sin embargo, va a pertenecer, a seguir sin la invasión local. En el T3 vamos a ver que es un tumor de cualquier tamaño, sin embargo, ya hay afectación local, pero no afectado a órganos adyacentes. En el T4 vamos a ver que es un tumor de cualquier tamaño con invasión tanto local como a órganos adyacentes, como a ganglios linfáticos y también que ya ha hecho metástasis a distancia. Entonces vamos a observar que en un estadio 1 vamos a ver que la enfermedad prácticamente sigue estando dentro de la glándula. En la etapa 3, pues ya va a haber tanto invasión local como afectación a ganglios regionales. Y ya en la etapa 4 vamos a ver una invasión local, ya con compromiso a ganglios regionales, invasión a órganos adyacentes y también con metástasis a distancia. Esto es importante ya que en estadios 1 y 2 va a haber un buen pronóstico tras la cirugía, ya que va a haber una sobrevida a 5 años de hasta el 54%. Sin embargo, en la fase 3 y en la fase 4, a pesar del tratamiento que se les dé, no existe un buen pronóstico, ya que presentan una sobrevida a 5 años en el estadio 3 del 43% y solo del 6% a 5 años en la etapa 4. Las, eh, las radiografías prácticamente no son utilizadas para diagnosticar las incidentalomas, sin embargo nos orientan hacia datos clínicos que nos pudieran orientar, más bien hallazgos de imagen que nos pudieran orientar hacia si esta lesión ya hizo metástasis o no. Por ejemplo, en estas dos imágenes, la primera imagen es una imagen de radiografía de tórax en proyección posterior de una niña de 6 años. En lo que respecta a tejidos blandos y estructuras óseas sin alteraciones, podemos observar de localización izquierda una opacidad que borra el ángulo costodiafragmático y que podemos visualizar en la radiografía de abdomen que corrobora ese hallazgo, donde podemos observar que hay borramiento del ángulo costodiafragmático, esto en relación
pues a un derrame pleural que presenta esta paciente. En lo que respecta a la ecografía, pues normalmente vamos a observar masas suprarrenales bien definidas y pues el tamaño va a variar. Cuando son pequeñas los vamos a ver predominantemente homogéneas, cuando son grandes de características heterogéneas, esto asociado a lo que son áreas de necrosis y hemorragias. Este es un ultrasonido en escala de grises contra superconvexo, hace topografía de glándula suprarrenal, donde podemos observar una imagen de morfología redondeada, de bordes parcialmente definidos, heterogénea de predominio hipoecoico en relación a lo que sería un carcinoma de glándulas suprarrenales. En lo que respecta a los diagnósticos por tomografía, vamos a ver que normalmente vamos a ver a estos tumores como masas sólidas bien definidas con bordes que van a invadir. Generalmente las vamos a ver de localización unilateral, sin embargo, hasta en el 10% pueden ser de manera bilateral. Suelen tener áreas variadas de densidad asociadas pues, a las zonas de necrosis o hemorragias que pueden presentar. También algunas veces pueden haber zonas de grasa y hasta en un 30% se suele asociar a lo que son calcificaciones. En la aplicación del contraste, pues van a ver un lavado menor del 40% y pues aquí vamos a observar cómo con mayor facilidad pues la invasión que presenta tanto parénquima renal como la vena cava inferior y la vena renal. Estas son dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase simple y en fase contrastada, señalada con la flecha negra. Vemos una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensa, y que la aplicación del medio de contraste presenta un realce heterogéneo asociado a una área de necrosis en su interior y que señalado con la flecha blanca vemos que ya está invadiendo a lo que es la vena cava inferior. Esto en relación a un carcinoma suprarrenal. Las siguientes son dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial y en reconstrucción coronal, en ventana para tejidos blandos, en fase contrastada, donde podemos observar hace topografía de glándula suprarrenal izquierda, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, bueno, parcialmente definidos, ¿sí? Que presenta pues, que se observa más bien heterogénea, de predominio hipodensa. Esto pues en relación a lo que sería un carcinoma adrenocortical que podemos observar cómo desplaza hacia inferior su riñón ipsilateral. En lo que respecta al PET, pues vamos a ver que esta se va a utilizar prácticamente para diferenciar lesiones benignas de las malignas. Este es una tomografía de abdomen en corte axial, en fase simple, con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar la localización en la glándula suprarrenal derecha, una imagen de morfología redondeada, de bordes parcialmente definidos, que a la aplicación, más bien cuando se realiza el estudio de PET, vemos que es una imagen hipermetabólica, captante de lo que es el análogo de glucosa y que nos da el indicio de que se trata de algo maligno. En lo que respecta a los hallazgos por resonancia magnética, vamos a ver que estos los vamos a ver como en secuencias T1 hipointensas y normalmente se va a utilizar cuando las tomografías no sean concluyentes. Va a ser en secuencias T2 hiperintensa en lo que respecta al hígado. Y cuando se aplica medios de contraste las vamos a ver heterogéneas por las necrosis que presentan. De igual forma vamos a poder observar de mejor manera lo que es la invasión a vena renal y a vena cava inferior. Estas son dos imágenes de resonancia magnética en planos axial hacia topografía de lo que es la glándula suprarrenal izquierda. Observamos una imagen en fase T2 y en T1 contrastada, una imagen de morfología redondeada de bordes parcialmente definidos, hipointensa, más bien hiperintensa en T2 en comparación al hígado, que la aplicación del medio de contraste presenta un realce heterogéneo
asociado a zonas de necrosis en su interior y que estaba en relación a un carcinoma suprarrenal. Las siguientes son dos imágenes de resonancia magnética en plano axial y en plano coronal en secuencias de dos con saturación grasa, donde podemos observar la localización en glándula suprarrenal derecha, una imagen de morfología ovalada, parcialmente definida, heterogénea, con algunas áreas hiperintensas en relación a probable necrosis. Y en secuencia Krupit se puede observar un trombo señalado con la cabeza de flecha que expande el lumen de lo que sería la vena cava inferior y que estos hallazgos se encontraban en relación a un carcinoma suprarrenal. Hablando entonces ahora de los diagnósticos diferenciales, dos de los que podemos agregar a esta entidad, pues va a ser el carcinoma de células renales, que también suele presentar áreas de necrosis en su interior. Cuando se observa por resonancia magnética, también la podemos ver de manera heterogénea y también suele expandirse a estructuras vasculares, el ganglioneuroma, que va a ser un tumor neuronal que podemos encontrar prácticamente a lo largo de lo que es los ganglios periféricos. Las vamos a ver como masas sólidas bien definidas y que también presenta un realce heterogéneo en las secuencias T1 y T2 en resonancia. Hablando entonces ahora del linfoma, vemos que el linfoma adrenal primario pues va a ser una entidad extremadamente infrecuente y normalmente se va a pensar en linfoma adrenal primario cuando no exista afectación a otra parte del cuerpo, a excepción del linfoma en el sistema nervioso central, ya que se ha visto que el linfoma en el sistema nervioso central no hace metástasis hacia glándulas suprarrenales. De igual forma se ha visto de manera secundaria asociado al linfoma no Hodgkin. Y prácticamente los síntomas que va a presentar esta entidad suele estar asociado a síntomas B, como son fiebre en ausencia de una infección, la pérdida de peso no intencionada, la sudoración nocturna, el dolor y la fatiga. Algo que es importante mencionar que esta entidad pues, se va a observar en mayores de 50 años con un pico de incidencia entre los 68 años, con una mayor prevalencia en el género masculino, perdón. Y más de 2/3 de esta entidad van a ser de manera bilateral y también suelen presentar síntomas de insuficiencia suprarrenal por la destrucción de la corteza que presentan hasta el 90%. Este tumor, este incidentaloma prácticamente se va a diagnosticar hasta en el menos del 1% de manera incidental, ya que este es muy sintomático. Ya también puedes cursar ya visto como con hepatomegalia, adenopatías, esplenomegalia, cuadros diarreicos. Y pues normalmente a pesar del tratamiento, este tipo de linfoma suele tener un pronóstico malo, ya que se ha visto una sobrevida libre de progresión a 2 años del 57%. Unos datos de mal pronóstico, los que podrían ser pues un diagnóstico tardío de la enfermedad, una edad avanzada, que ya se encuentra diseminación al sistema nervioso central y que se encuentre elevación de la LDH. Prácticamente el 90% de estos linfomas van a corresponder a linfoma de células grandes. En lo que respecta a los hallazgos por tomografía, vamos a ver que van a presentar un tamaño difuso de lo que es la glándula suprarrenal, van a tener atenuaciones dependiendo del grado de hemorragia o de necrosis que presente. Y ya en etapas avanzadas se va a ver ya un engrosamiento nodular de estas glándulas o se va a observar también como una gran masa que va a rodear a lo que es la glándula suprarrenal o también pues puede invadir estructuras adyacentes. Estas son dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial, en fase simple y en fase contrastada.
en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de manera bilateral dos imágenes de morfología redondeada, de bordes parcialmente definidos, que en fase simple la derecha presentaba un realce de 28 unidades Hounsfield, la izquierda de 33 unidades Hounsfield. A la aplicación del medio de contraste, la derecha presentaba un realce de hasta 33 unidades Hounsfield, la izquierda de hasta 59 unidades Hounsfield. Y en la fase tardía, a los 15 minutos del contraste, la derecha presentaba un realce de hasta 30 unidades Hounsfield y la izquierda de hasta 58 unidades Hounsfield. Y pues esto nos daba un lavado pobre del contraste, lo que nos orientaba prácticamente a un hallazgo de malignidad, que lógicamente pues se había reportado un linfoma. Estas son dos ejemplos de tomografía de abdomen en corte axial y en reconstrucción coronal magnificada, donde podemos observar una masa de localización en glándula suprarrenal izquierda, de morfología ovalada, de bordes, como podemos ver, discretamente lobulados, heterogénea a la aplicación del medio de contraste, y pues que presentaba invasión al diafragma izquierdo. También veíamos que afectaba a lo que es la arteria celíaca y la renal, y pues que estos datos eran sugerentes del linfoma. Vemos que también desplaza lo que es la aorta. Hablando ahora de lo que es las metástasis, vemos que estas metástasis, pues prácticamente casi cualquier tumor va a poder hacer metástasis a la glándula suprarrenal, va a ocupar el cuarto lugar de frecuencia después de lo que es el pulmón, el hígado y el hueso. Vamos a poderlas observar hasta en un 3% de las autopsias y hasta en un 49% de manera bilateral. Prácticamente el 90% de estas metástasis van a ser carcinomas provenientes de pulmón, gástricos, esofágicos, hepatobiliares, pancreáticos, de colon, renal y de mama. De estos, el 56% van a corresponder a adenocarcinomas, el 15% a carcinomas escamosos y el porcentaje restante correspondería a lo que son linfoma, sarcoma y melanoma. Se ha estudiado que prácticamente el 50% de los melanomas van a hacer metástasis a las glándulas suprarrenales, el pulmón y la mama, van a hacer metástasis de también 30 a 40% y los digestivos hasta en un 10%. Otros hallazgos que nos van a orientar hacia a que estamos en presencia de una metástasis, pues van a ser metástasis concomitantes a otros sitios del cuerpo y pues también que van a verse heterogéneas con un lavado pobre en la fase contrastada. Hablando de los hallazgos por tomografía, vamos a ver que normalmente, como ya vimos, se van a ver de manera bilateral. Va a hacer una imagen pues, de morfología ovalada o redondeada y menos frecuente la vamos a ver como un aumento difuso de la glándula suprarrenal. Van a existir dos tipos de metástasis. Aquellas menores de 4 centímetros que pues muy difícilmente van a presentar hemorragias o calcificaciones o necrosis, por lo que las vamos a ver de manera homogénea. Y las metástasis mayores de 4 centímetros se van a apreciar heterogéneas asociadas pues a hemorragias, calcificaciones, y estas pues ya las vamos a ver irregulares, poco definidas, con un realce en anillo. En fase contrastada, pues suelen tener una densidad mayor a 10 unidades Hounsfield y normalmente suelen parecerse a un adenoma pobre en lípidos en las tomografías con contraste. Esta es una imagen de tomografía de abdomen en corte axial,
con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, donde podemos observar de manera bilateral hacia topografía de glándulas suprarrenales derechas, una imagen de morfología, bueno, dos imágenes de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensas, que estaba asociado a múltiples nódulos en tejido subcutáneo, esto en relación a un paciente que presentaba metástasis y que tenía el antecedente de melanoma. Las siguientes dos imágenes son dos estudios de tomografía de abdomen en corte axial, en fase contrastada, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de manera bilateral hacia topografía de glándulas suprarrenales, dos imágenes de morfología redondeada, de bordes bien definidos, con un pequeño realce heterogéneo y que se encontraban en relación a metástasis de un paciente que tenía el antecedente de cáncer de pulmón. La imagen a su derecha es una imagen de control realizada de 6 meses, donde se observa un crecimiento importante de dicha lesión. Las siguientes son dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial y reconstrucción coronal en fase portal con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar hacia el lóbulo hepático derecho una imagen de morfología redondeada, de bordes parcialmente definidos, hipodensa, en relación a un tumor hepatocarcinoma o hepatocelular, y que se encontraba asociado a dos imágenes bilaterales que se encontraban en topografía de glándulas suprarrenales, de morfología ovalada, de bordes parcialmente definidos, heterogéneas, a expensas de unas calcificaciones en su interior y zonas de menor atenuación en relación a un paciente con metástasis. Y pues, como ya vimos, la PET nos va a ayudar a diferenciar pues, lo que es una lesión hipercaptante que nos da prácticamente una orientación hacia la malignidad de una que no es hipercaptante. Este es un estudio de tomografía de abdomen de un mismo paciente. En la A vemos una tomografía en corte axial de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase contrastada y de localización en glándula suprarrenal izquierda. Vemos una imagen ovalada de bordes bien definidos, heterogénea. Sin embargo, no se podía determinar adecuadamente esta. A la realización del PET, observamos que la imagen encontrada presentaba una imagen hipermetabólica, se observaba hipercaptante, y que al rastreo de los campos pulmonares se visualizaba un nódulo solitario a nivel del lóbulo superior izquierdo, asociado a una adenopatía paratraqueal, de igual forma hipercaptante, que se trataba de un paciente con diagnóstico de carcinoma de pulmón. En lo que respecta a la resonancia magnética, vamos a ver que normalmente estas lesiones las vamos a ver en T1 hipointensas, en T2 hiperintensas y en secuencias fuera de fase no va a haber una caída significativa de la señal. Estas son dos imágenes de una paciente con el antecedente de cáncer de mama en planos axiales, en secuencia T1 en fase y en fuera de fase. Le podemos ver señalada con las flechas una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos, hipointensa, y que en secuencia fuera de fase no presenta una caída importante de la señal. Ahora hablando por último del tumor de colisión, este tumor es extremadamente raro y va a estar caracterizado por dos tumores dentro de una misma lesión sin que exista una mezcla significativa de sus componentes. Ambos tumores pueden ser malignos, ambos pueden ser benignos, o puede ser un maligno y un benigno. Normalmente suelen ser unilaterales
y asociados a síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Frecuentemente el más encontrado en estos pues son los adenomas junto a las metástasis o a los mielolipomas o los hemangiomas, al igual que los carcinomas. En los hallazgos por tomografía, pues vamos a verla como una masa heterogénea, quística, sólida, con porciones grasas. En la tomografía sin contraste la vamos a ver homogénea, con densidades menores a 10 unidades Hopkins. Cuando hablamos, por ejemplo, de un adenoma, prácticamente si tiene menos de 10 unidades Hopkins, no está hablando de algo benigno, ¿no? Para recordar. Cuando es un lavado, cuando presenta una densidad mayor a 20 unidades Hopkins, pues ya nos habla un poco más a la malignidad. Y de igual forma vamos a tener aquí en cuenta lo que es el lavado tanto absoluto como relativo en la tomografía con contraste. Esta es una imagen de tomografía de abdomen en fase simple, en corte axial, con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar de localización derecha, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensa, que a la aplicación de medios de contraste se logran visualizar dos imágenes en su interior hiperdensas en relación a lo que sería un adenoma o una metástasis. Las siguientes son dos imágenes de tomografía de abdomen en corte axial con ventana para tejidos blandos, donde observamos de localización en glándula suprarrenal izquierda una imagen de morfología redondeada de bordes parcialmente definidos y que la logramos ver a la aplicación de contraste con una leve heterogeneidad de predominio hipodenso, con algunas calcificaciones en su interior y que se trataba pues de un tumor de colisión asociado a adenoma con mielolipoma. Y en lo que respecta a la resonancia magnética, vamos a ver que prácticamente nos va a ayudar a diferenciar más fácilmente cuando se trata de un adenoma o de una metástasis. En secuencia, en secuencia fuera de fase, pues vamos a ver la pérdida de señal si se trata de un adenoma y si se trata de una metástasis, pues va a haber ausencia de dicha pérdida de la señal. Y estas son dos imágenes de resonancia magnética en planos coronales magnificadas, donde podemos observar en T1 en fase, señalada con la flecha negra, una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, y que dicha lesión en secuencia fuera de fase presenta una pérdida de la señal, a excepción de la imagen que se encuentra dentro de ella, en relación a un adenoma con una metástasis. Y pues este es un cuadro que vamos a ver rápidamente para hacer un resumen de lo que ya vimos en clase. Entonces, si en la tomografía encontramos una imagen que tiene menor de 4 centímetros con menos de 20 unidades Hounsfield, pues prácticamente vamos a ver que se va a tratar de un mielolipoma al cual le podemos dar seguimiento con un ultrasonido o una tomografía o una resonancia magnética. Cuando tiene 4 centímetros y las densidades van de entre menos 20 a 10 unidades Hounsfield, vamos a pensar entre un adenoma y lo que vamos a checar es si es hormonalmente funcionante o si no es hormonalmente funcionante. Si no es funcionante, pues le podemos dar seguimiento. Si es funcionante, pues normalmente se realiza una cirugía. Si las densidades que presenta dicha lesión van entre las 10 a las 30 unidades Hounsfield, pues podemos pensar en un adenoma polilípidos, en un feocromocitoma, en un carcinoma o en una metástasis. Entonces vamos a proceder a hacer la resonancia o la tomografía. Si en la resonancia magnética existe pérdida de la señal o el lavado absoluto es mayor al 50%, entonces vamos a estar en presencia de lo que sería un adenoma pobre en lípidos. Y pues vamos a
a hacer lo siguiente, ver si es funcional o no es funcional. Si la lesión no presenta caída de la señal y el lavado es menor del 50%, entonces tenemos como opciones el feocromocitoma, el cáncer o la metástasis. Entonces aquí pues ya hacemos lo que es la bioquímica para ver si son hormonales o no son hormonales. Si vemos que es un feocromocitoma y es un cáncer, pues se realiza la cirugía. Y si es mayor de 30 unidades Hounsfield, también tenemos, esto ya lo expliqué, ¿no? No, sí. Entonces, si vemos que es mayor a 30 unidades Hounsfield, entonces podemos tener como consideración al feocromocitoma, al cáncer de la metástasis, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ver hormonalmente cómo está. Si la lesión es mayor de 4 centímetros, vamos a hacerle un análisis bioquímico y ver si no se trata de una metástasis, de un feocromocitoma o de un cáncer, y posterior a eso hacer la cirugía. Y el siguiente cuadro pues me gustó mucho porque prácticamente nos hace un resumen de cómo podemos observar las diferentes lesiones que vimos durante la clase, cómo podemos verlas por los medios de imagen. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muy bien, doctora, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos